Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 76. Capítulo 76. El centro de atención de todos. A la mañana siguiente, los 4 miembros del grupo de Leo llegaron a la escuela con ojeras. No era de extrañar. Uta, en particular, parecía a punto de explotar. Acababa de reencarnarse en un demonio y aún no se había acostumbrado a estar despierta durante el día. Si a eso le sumamos una noche sin dormir casi nada, su atmósfera prácticamente gritaba ferocidad. Los estudiantes ya susurraban sobre qué demonios había hecho la noche anterior. Acababa de unirse al club de asuntos ocultos, pero ya parecía haber pasado suficientes noches en vela como para ascender a la divinidad. ¿Cómo era posible que la gente no empezara a cuestionarlo? Y con Leo, Yukino y Asuna luciendo apenas un poco menos miserables, el club de asuntos ocultos, que ya era un tema candente, instantáneamente se convirtió nuevamente en el centro de atención. Leo estaba bien. Yukino y los demás, en cambio, se lo merecían. Tras regresar a la mansión, Leo se desplomó en la cama y se desmayó al instante. Pero las 3 chicas, demasiado emocionadas tras recibir a sus familiares ideales, se quedaron despiertas jugando con ellos hasta el amanecer. Solo cuando el cielo se iluminó se durmieron a regañadientes. Decir que merecían su agotamiento no estaba nada mal. El grupo de Leo no se molestó en lidiar con los chismes de la escuela. Estaban realmente agotados y apenas funcionaban. No sabían que, en la clase 1A, Mairu también tenía problemas. ¿El Igos-senpai ya llegó a la escuela? Sentada en su escritorio, Mairu escuchaba la charla que la rodeaba, la vacilación nublaba su expresión. Ayer, tras desmayarse delante de Leo, durmió de un tirón hasta la mañana siguiente. Su enfermedad había desaparecido, la fiebre había desaparecido, e incluso su estado de ánimo había mejorado, mucho mejor que el decaimiento que había experimentado el día anterior. Dejando a un lado sus propios problemas vergonzosos, la escena que presenció en casa de Leo se había grabado a fuego en su memoria. Incluso ahora, la chica Ángel se preguntaba si simplemente había estado delirando por la fiebre y alucinando algo imposible. Demonios, y al recordar a aquella estudiante de último año que extendió 3 pares de alas que oscurecieron el cielo, tomó su mano y la miró fijamente a los ojos, el corazón de Mairu se aceleró sin previo aviso. Y entonces, la voz de Leo resonó en sus oídos. Si nadie te quiere, entonces te llevaré. Deja de ser un ángel, Shina. Ven a ser un demonio. Todo ese esfuerzo que gastaste en tus padres, úsalo para que yo te necesite. Fueron solo 3 líneas cortas, pero aún así, todavía conmovieron el corazón de Mairu. Mairu no se consideraba alguien que se conmoviera fácilmente. Todo lo contrario. Sabía que era realista, incluso fría. Todos la llamaban ángel, alababan su personalidad perfecta, pero solo Mairu sabía lo falsa que era. Mantenía su actitud dulce para que sus padres creyeran que era obediente, socialmente capaz y excepcional. Ella sonreía todos los días, pero nunca cuando estaba sola. Ella siempre parecía estar en el centro de los círculos sociales, cerca de todos, pero cualquiera perspicaz se daría cuenta de que mantenía una distancia cautelosa y nunca dejaba que nadie entrara en su mundo. Cuando la gente hablaba, ella respondía cortésmente pero solo observaba desde lejos. Cuando las personas le mostraban amabilidad, ella respondía con gentileza, pero en realidad nunca le importaba. El ángel era solo una máscara. Ediri también se hacía la buena chica, pero no mantenía a la gente a distancia. Cuando Ediri hacía amigos, los trataba como tal. Mairu no era así. Nunca había considerado a Rie como un verdadero amigo. La gente decía que era guapa, pero Mairu sabía que su apariencia no era fruto del esfuerzo. Cuidaba meticulosamente su belleza de diario, seguía las tendencias de la moda, todo para preservar su imagen impecable. La gente asumía que su excelencia era algo natural, pero Mairu trabajaba incansablemente para mantener sus calificaciones, sin permitirse nunca aflojar ni una sola vez. Para ella no era un ángel. Ella era un ser humano que llevaba una máscara de ángel. Todo en ella era inventado. Alguien tan pragmático y distante nunca se dejaría influenciar por unas cuantas líneas de otra persona. Igual que ayer. Incluso empapada por la lluvia y con aspecto lamentable, si alguien hubiera intentado aprovecharse y coquetear con ella, lo habría ignorado con frialdad. Si alguien que conociera su situación familiar intentara repetir lo que dijo Leo, no se conmovería. Se pondría furiosa, lo ahuyentaría, tal vez incluso le daría una lección. Ese era Mairu, el verdadero, no el llamado ángel. Pero cuando esas palabras vinieron de un demonio, Mairu no pudo evitar vacilar.
¿Podría ser real? ¿Realmente existían demonios en este mundo? ¿Había simplemente alucinado por fiebre? Hoy había estado tan desesperada por ser necesaria, tan desesperada porque sus esfuerzos importaran, que imaginó una visión tan ridícula. ¿Pero qué pasa si? ¿Y si todo hubiera sido real? Club de Asuntos Ocultos y Mayru susurró el nombre para sí misma y decidió que iría a comprobarlo después de la escuela. Por coincidencia, alguien más tuvo exactamente la misma idea. Tengo que ir a ver qué está haciendo ese Club de Asuntos Ocultos. En la clase 2G, Eriri apretó la mandíbula cuando escuchó a sus compañeros de clase discutir nuevamente sobre el grupo de Leo. Ya no podía ignorarlo. ¿Qué había hecho ese club nuevo la noche anterior para que todos sus miembros parecieran haber estado cometiendo delitos? Esa maldita vieja de Kasumi. Hablando de que estamos en el mismo barco, de que el club guarda secretos profundos y que no debería fisgonear. Mírate. Apareces con cara de estar haciendo quién sabe qué con gente en plena noche. ¿Cómo se supone que no voy a ser curiosa? Eriri estaba furioso por dentro. Voy a descubrir qué están haciendo todo el día. Nada de esto, ni Leo ni los demás, era conocido en el Club de Asuntos Ocultos. Lo que tampoco sabían era que no solo en la preparatoria Sobu se hablaba de ellos. A lo lejos, en el pueblo de Kuo, Kanagawa, también se hablaba de ellos. Ciudad Kuo Academia Kuo. Era una escuela donde las chicas tenían un poder abrumador y superaban en número a los chicos de forma ridícula. Los chicos eran el lado más débil, prácticamente sin voz. La razón era simple. La escuela había sido solo para niñas hasta hacía unos años. Incluso después de convertirse en mixta, persistía el predominio absoluto de la población femenina. Los chicos solo podían agruparse para sobrevivir. Cuanto más bajo era el curso, más chicos había. Los de tercer año eran los que menos tenían. Solo 2 chicos por cada 10 chicas. Los de segundo año tenían un poco más. 3 chicos por cada 10 estudiantes. Incluso en primer año, los chicos apenas representaban el 40%. Si a eso le sumamos la persistente estructura de poder, casi todos los puestos de liderazgo o autoridad estaban ocupados por chicas, incluido el consejo estudiantil. En ese momento, dentro de la oficina del consejo estudiantil, Sona, la presidenta, estaba recibiendo a 2 invitados muy inusuales con Tsubaki de pie a su lado. Es raro que me visites. Sona se sentó a un lado del sofá de invitados. A su lado, Tsubaki permanecía de pie con gracia mientras servía el té, con la mirada fija en el visitante. Incluso su rostro, normalmente sereno, lucía la misma leve sonrisa que solo mostraba cuando Leo estaba presente. ¿Estás diciendo que no soy bienvenido? La chica sentada frente a Sona habló juguetonamente, totalmente imperturbable incluso ante la famosa reina de hielo de la Academia Kuo. Una mirada más cercana reveló que ella también era impresionante. De la misma edad que Sona, se comportaba con una gracia y nobleza que superaba incluso a la heredera de la casa Citri. Su figura avergonzaba a la de Sona. Casi irreal en su atractivo, como un ejemplo viviente de lo que la gente llamaba un cuerpo diabólico. Con tales curvas, su rostro era, como era de esperar, igualmente extraordinario. Cada rasgo estaba modelado a la perfección, combinándose en una belleza tan impactante que cualquiera que la viera sentiría un vuelco, enamorándose de ella a primera vista. Nadie pudo resistir el impacto de su aparición. Y esa belleza se complementaba con una larga y ondulante cabellera carmesí, un tono intenso que debería haber resultado estridente en cualquier otra persona, pero en ella solo realzaba su encanto. Sin rastro de vulgaridad, sin un solo defecto. Su presencia se volvía radiante, imposible de ignorar en cualquier situación. Ella era el ídolo de innumerables estudiantes de la Academia Kuo, reconocida abrumadoramente como la número 1 de la escuela tanto en popularidad como en belleza. Su nombre era Rías, la sucesora de la casa Gremor y de los 72 pilares, amiga de la infancia de Sona y su confidente más cercana, y la reina oculta de la Academia. Detrás de esta princesa de la ruina de cabello carmesí había otra chica cuya belleza coincidía con la de ella. Cabello largo y negro atado en una cola alta, expresión gentil, postura elegante, irradiando el aura de una perfecta Yamato Nadeshiko. Trayendo a esta encantadora chica con ella, Rías vino a la oficina del consejo estudiantil para tomar el té con su mejor amiga. Capítulo 77. Capítulo 77. No digas eso delante de él. Si otros estudiantes de la Academia Kuo estuvieran presentes para presenciar la escena dentro de la oficina del consejo estudiantil, probablemente estarían perdiendo la cabeza. Porque sentadas aquí estaban las 4 chicas reconocidas por unanimidad como los ídolos principales de la academia, las 4 primeras en el ranking de popularidad de toda la escuela.
En otras palabras, estas 4 eran las flores intocables de la Academia Kuo. A diferencia de las 4 flores de la preparatoria Sobu, que se dividían por temporadas, las 4 ídolos de la Academia Kuo se clasificaron estrictamente por popularidad, al igual que la encuesta pública de la preparatoria Sobu las más buscadas como novia. Por 3 años consecutivos, Rias ocupó el primer lugar. Akeno, detrás de ella, había ocupado el segundo lugar durante los mismos 3 años. Sona había ocupado el tercer lugar los 3 años, y Tsubaki se había mantenido en cuarto lugar con la misma constancia. Desde el mismo año en que entraron, los 4 habían dominado el ranking y nadie había podido destronarlos. Por cierto, el quinto lugar lo ocupó otra de las sirvientas de Rias. Koneko, de primer año. Bueno, la mayoría de sus votos probablemente vinieron de Lolicons Hardcore, así que eso podemos dejarlo de lado por ahora. ¿Qué te trae por aquí hoy? Sona no se molestó en responder la anterior pregunta burlona de Rias. No hacía falta. Cualquiera que conociera su relación entendía que Sona nunca sería más que acogedora con Rias. Eran muy cercanos, pero cada uno tenía sus propias responsabilidades. No es que estuvieran demasiado ocupados para tomar el té juntos, ni mucho menos, pero esos momentos solían ser privados. Visitar sus oficinas de esta manera era poco común. Y esa fue exactamente la razón por la que Sona preguntó. Conveniencia, sobre todo. Rias levantó su taza de té y bebió un sorbo con los ojos cerrados. Su postura parecía despreocupada, pero sus movimientos eran elegantes y sin esfuerzo. La clase de gracia innata en un noble. No necesitaba actuar con refinamiento. Simplemente lo era. Terminé de trabajar antes y pasé por aquí. No tenía nada planeado después, así que pensé en pasarme. Rias sonrió. ¿Pero solo están ustedes 2? ¿Dónde están los demás? Naturalmente, el consejo estudiantil no solo estaba formado por Sona y Tsubaki. Sus otros sirvientes también eran miembros. Todos tenían cosas que hacer. Simplemente resultó que somos los únicos aquí, dijo Sona, con aspecto relajado, algo que solo demostraba después de terminar su trabajo y solo delante de personas de confianza. Qué lástima. Rias dejó su taza de té, sonriendo con interés. Oí que últimamente has estado vigilando a alguien, así que pensé que podría verlo por aquí. Desafortunadamente, todavía lo estoy evaluando. No he decidido si lo aceptaré como sirviente. Sona se ajustó las gafas. ¿Por qué? ¿Te interesa? No diría que no. Es un usuario oculto de Sacred Gear, después de todo. Pero ya que le has puesto la mira, no lo robaré. Rias cruzó los brazos y las piernas con elegancia, irradiando su encanto natural. Además, con tu habilidad, estoy segura de que pronto lo conquistarás. Tú harías lo mismo. Sona restó importancia a las bromas de su amiga. Si lo quisieras, podría hacerme a un lado. Puede que sea un usuario raro de Sacred Gear, pero no es lo suficientemente sobresaliente como para justificar que las 2 herederas peleen por él. Si lo fuera, Sona no seguiría observándolo. Lo habría reclutado hace mucho. Ya sospechaba que su Sacred Gear era decente, pero no al grado de obligarla a actuar de inmediato. Así era Sona. Valoraba la compatibilidad y la cohesión táctica por encima del potencial teórico. No perseguía a nadie solo porque llevara un Sacred Gear. La mayoría de sus sirvientes eran originalmente humanos comunes y corrientes. Eso por sí solo decía bastante sobre sus criterios de selección. Así que si Rias de verdad lo quería, a Sona no le importaría ceder. Creía que Rias necesitaba sirvientes excepcionales más que ella. No será necesario. Rias negó con la cabeza levemente. Quiero sirvientes fuertes, pero no estoy tan desesperada como para robarte a alguien. ¿Estás segura? Sona la miró fijamente. Ya somos adultas. No tardaremos en debutar formalmente como demonios y guiar a nuestros sirvientes a los juegos de clasificación. Si tu plantilla no está completa para entonces, eso perjudicará tu reputación. ¿Estás seguro de que tienes tiempo para tomarte las cosas con calma? Sona ya había usado 6 piezas malignas y tenía 6 sirvientes. Lejos de estar al máximo de su capacidad, pero no tenía prisa. Sin embargo, Rias solo había usado 4 piezas. Un sirviente fue sellado debido a problemas. Lo que significa que, en realidad, solo tenía 3. Naturalmente, estaba en una situación más urgente. Soy de las que priorizan la calidad sobre la cantidad. Si no encuentro a alguien que realmente me guste, prefiero dejar el puesto vacío. Rias sonrió dulcemente. Aún así, admito que estoy un poco celosa. Has logrado criar a un hombrecito tan adorable.
Apenas un recién ascendido a demonio de clase alta y ya con varios sirvientes excelentes. Al escuchar eso, Akeno, que hasta ahora había permanecido en silencio, miró con curiosidad a Sona. Este tema ha surgido muchas veces en las charlas recientes entre Sona y Rías. Akeno ya sabía que Sona, en nombre de la casa Citri, lo apoyaba en secreto. Pero cada vez que oía algo sobre él, su curiosidad no hacía más que aumentar. Después de todo, a juzgar por el tono de Rías, la gélida heredera de la casa Citri parecía tener una gran conexión con él. No había manera de que ella no escuchara atentamente. Desafortunadamente para ella, Sona permaneció tan serena como siempre, sin inmutarse por las burlas de Rías. No digas esas cosas delante de él. Probablemente lo asustarás. Ella lo dijo completamente en serio. ¿Tu hombrecito es tan tímido? Rías parpadeó. Si fuera tímido, no se habría metido con la iglesia de Chiba durante tanto tiempo, ni habría matado al ángel caído que atacó a su sirviente. Sona suspiró. Pero con valentía o sin ella, ni siquiera él se quedaría tranquilo al encontrarse con alguien como mi hermana. Con eso, Rías y Akeno se congelaron y luego estallaron en risas. Por supuesto que sabían cómo era la hermana de Sona, y comprendieron inmediatamente su punto. Si el término hombrecito llegara a oídos de esa persona, sería extraño no verla irrumpir en el mundo humano para causarle problemas a Leo. Ser el objetivo de un Mahou no era ninguna broma. Con razón Sona dijo que lo aterrorizaría. Tu hermana es bastante razonable, dijo Rías con una sonrisa burlancia. A diferencia de la mía, que está deseando casarme. Su expresión se oscureció ligeramente. Sona frunció el ceño levemente. No pierdas la esperanza. Aún tienes tiempo antes de que el compromiso se cumpla. Lo sé. Rías inhaló lentamente, tranquilizándose. A diferencia de ti, no soy lo suficientemente brillante como para negociar. La Casa del Fénix no aceptará resolver el compromiso con algo como una partida de ajedrez. Solo puedo reclutar sirvientes fuertes y aumentar mi fuerza. Cuando obtenga buenos resultados en los juegos de clasificación, quizá mi familia tome en serio mis deseos. Esta fue otra razón por la que Sona creía que Rías necesitaba sirvientes excelentes más que ella. Ya basta de eso. Hablemos de Turit y Rías se contuvo y sonrió con suficiencia. Hablemos mejor del descendiente de Eligos. He oído que los altos mandos del inframundo están muy interesados en él. Incluso mi hermano se ha dado cuenta. Mi familia me preguntó por él el otro día, esperando que les diera información. ¿No es natural? Sona no se sorprendió en absoluto. Su mutación está prácticamente confirmada. Su fuerza aumenta simplemente reclutando sirvientes fuertes. Un rasgo así sin duda llama la atención. Y su primer sirviente es un portador de Longinus. Eso solo es suficiente para atraer todas las miradas del inframundo. ¿Verdad? ¿Un portador de Longinus, quién no prestaría atención? Suspiró Rías. Obtener un sirviente así justo después de convertirse en un demonio de clase alta, es realmente envidiable. También escuché que recientemente reclutó a otro excelente sirviente. Y otro más durante la subyugación del demonio travieso. Aunque no lleva mucho tiempo como demonio de clase alta, ya tiene casi tantos sirvientes como yo. Ella inclinó la cabeza y su tono era claramente inquisitivo. La mayoría de la gente, incluida Rías, solo conocía al usuario de Longinus bajo el mando de Leo. En cuanto a los otros dos, muy pocos tenían información. Yukino había perdido el control una vez, por lo que su identidad como portadora de Longinus no podía ocultarse. Pero Asuna y Uta nunca habían perdido el control, así que, salvo un puñado de personas, nadie conocía los detalles sobre ellas. Rías había oído vagos rumores de su hermano sobre que ambos eran extraordinarios. Pero no sabía hasta qué punto. Si tienes tanta curiosidad, ¿por qué no lo conoces tú mismo? Sona se ofreció de repente. Ah. Los ojos de Rías se iluminaron. Es posible. Claro. Quería presentarlos. Sona asintió. Vamos a organizarlo ahora. Rías estuvo de acuerdo inmediatamente. Entonces Sona contactó a Leo. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 78. Capítulo 78. Si tan solo pudiera reclutarla. En ese momento, Leo todavía estaba desplomado sobre su escritorio en clase, tratando secretamente de recuperar el sueño. La hora del almuerzo estaba a punto de llegar, y la última hora de la clase 3C no era nada importante. Leo simplemente se había desmayado en su escritorio, y Uta hizo lo mismo. Varios compañeros, observándolos de reojo, dejaron volar su imaginación. Cuando Sona lo contactó, Leo aún estaba aturdido, apenas despierto.
Pero una vez terminada la clase, salió a rastras del aula y se dirigió a la azotea, donde invocó un pequeño círculo mágico en la palma de su mano. ¿Vas a la Academia Quo? Escuchar la petición de Sona lo despertó un poco. Ahora parecía mucho más alerta. ¿Por qué de repente me pides que traiga a mis sirvientes a la Academia Quo como invitados? Se dio una palmada en las mejillas, obligándose a despertar, y le preguntó a Sona. No es repentino. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Si hay alguna posibilidad, nuestros sirvientes deberían conocerse. Así podrán cuidarse mutuamente en el futuro. Sona siempre actuaba con rapidez y decisión. Resulta que Rías también sentía curiosidad por ti, así que pensé que podríamos quedar. Leo, Sona y Rías eran la nueva generación de demonios que se preparaban para su debut oficial. Tenían la misma edad, eran iguales y algún día podrían convertirse en competidores o aliados. Conocerse desde pequeños no estuvo nada mal. El inframundo no se limitaba a la lucha. Las familias de demonios de sangre pura valoraban las conexiones al igual que las prestigiosas familias del mundo humano. Con la disminución del número de demonios de sangre pura, las alianzas eran más importantes que nunca. El matrimonio entre familias se fomentaba aún más. Tanto Sona como Rías habían estado unidas por compromisos concertados desde la infancia. Leo, aunque técnicamente era mitad demonio y mitad exorcista humano, seguía siendo el último heredero del desaparecido linaje Heligos. Ahora que se había convertido en un demonio de clase alta y había recibido un rango y piezas malignas, los superiores no tenían más remedio que reconocer su estatus de sangre pura. Necesitaban más demonios de sangre pura, por muy inconveniente que fuera. Con la casa Sikri patrocinándolo desde la sombra, ambas casas ya eran vistas como posibles aliadas. Naturalmente, Sona quería presentar a Leo y a Rías, fortalecer lazos y quizás incluso ayudar a Rías con su antiguo dilema, después de todo, eran las dos personas más cercanas a ella en su generación. ¿Por qué no las ayudaba a llevarse bien? Leo podía adivinar sus intenciones. De acuerdo. Nos vemos, asintió Leo con naturalidad. Yo también tengo mucha curiosidad por la princesa de la ruina de cabello carmesí. Ella era la heroína principal de la historia original, brillando con cada foco de atención. Fingir que no quería conocerla sería mentir. Y además, Rías, al igual que Sona, era heredera de una casa noble. Ambas tenían parientes cercanos que eran reyes demonio. Llevarse bien con ella solo traería beneficios. Sin mencionar que sus sirvientes eran todos absurdamente excepcionales. Aunque los sirvientes de Leo fueran prometedores por derecho propio, aún no podían compararse con la futura alineación bajo el estandarte de Rías. Personajes que, en la línea temporal original, incluían múltiples portadores de Longinus, personas con linajes especiales y talentos destinados a ascender al estatus de demonio de clase alta y más allá. Algunos eventualmente alcanzarían la clase Mao o superior. Rías podría pensar que estaba envidiando a Leo, pero Leo era el que realmente sentía envidia. Si tuviera sirvientes de esa calidad, se iría al instante. Incluso en la situación actual, los sirvientes actuales de Rías no eran inferiores a los suyos en absoluto. Carecían de un portador de Longinus, pero ya eran impresionantes. Leo y Sona acordaron una cita. Él traería a sus sirvientes y viajaría directamente a la Academia Quo a través de un círculo mágico. Después de eso, Leo recordó su acuerdo con Tiamat y lo mencionó. ¿De verdad conociste al dragón Karma del Caos? Sona estaba visiblemente sorprendida. Más bien ni puede que la haya atraído. Leo se rascó la mejilla. No esperaba encontrarme con el gobernante del bosque familiar cuando solo intentaba atrapar a un familiar. Entonces tienes una suerte increíble. Sona parecía impresionada. Todos saben que el rey dragón vive en el bosque familiar, pero pocos la conocen. No le gusta involucrarse con el inframundo. Que la hayas conocido y es una suerte excepcional. Al oír esto, Leo comprendió. Sona claramente desconocía que Tiamat y Ajuka Belzebub fueran aliados. Aunque parecía ajena a la sociedad demoníaca, en realidad era la árbitra clandestina de los juegos de clasificación, una de las figuras más importantes del inframundo. Pero era de esperar. Incluso en la historia original, casi nadie conocía este secreto. El campeón número 1 de los Rating Game, el emperador, solo había oído rumores antes de finalmente confirmarlo. Sona ni siquiera había debutado. Era imposible que lo supiera. Como Sona no lo sabía, Leo naturalmente no expondría la verdad. Si tienes tiempo, ayúdame a revisar la tabla del destino, dijo Leo, revelando su verdadera razón. Incluso una simple pista está bien. De acuerdo.
Le pediré a mi familia que esté atenta, asintió Sona con la misma disposición de siempre. Si lo encuentras, no solo conseguirás 2 sirvientes excelentes, sino que también forjarás una conexión con el rey dragón más fuerte. Eso te será de gran ayuda en el futuro. Sí, dijo Leo con un suspiro burlón. Ojalá pudiera reclutarla como mi sirvienta. ¿Quieres al dragón del karma del caos como tu sirviente? Rió Sona. ¿De verdad te atreves a soñar? Si Leo pudiera reclutar a Tiamat, no necesitaría esperar al futuro. Llegaría a la cima de inmediato. Con el poder inigualable de Tiamat, casi superior al de la clase Mahou, cualquier juego de clasificación que involucrara a Leo terminaría antes de empezar. Los demás equipos bien podrían rendirse. Leo sabía que era imposible, pero no podía evitarlo. Sus piezas malignas habían reaccionado. Cuando Tiamat apareció ante él, las piezas malignas de su subespacio reaccionaron con más violencia que nunca, especialmente la reina. Ni siquiera Yukino, con su Longinus, había provocado semejante reacción. En aquel entonces, el alfil simplemente se había encendido. Pero en presencia de Tiamat, la pieza de la reina brilló con una luz cegadora. Si pudiera reclutarla, no solo aseguraría el puesto de sirviente más importante, la reina, sino que la respuesta resultante probablemente superaría incluso lo que había obtenido de Yukino, lo que potencialmente lo impulsaría directamente al territorio de los demonios de 10 alas. Desafortunadamente, ella era el rey dragón más fuerte. Ni siquiera los 4 grandes reyes demonios podrían reclutarla como sirvienta. De lo contrario, Ajuka Belzebub no solo sería su aliado. Su pieza más importante de Queen tendría que esperar. Ojalá algún día encontrara una pareja adecuada. Sona terminó la comunicación. Leo dispersó su círculo mágico y abandonó la azotea, dirigiéndose a la sala del Club de Asuntos Ocultos. Calculó que sus hijas probablemente todavía estarían medio dormidas y se preguntó si se saltarían el almuerzo y en su lugar irían a dormir la siesta en el salón del club. Pensando en esto, entró en la habitación, solo para sorprenderse al encontrar a las 3 chicas despiertas, luciendo mucho más renovadas de lo esperado. Presidente, ¿está usted aquí? Asuna les estaba sirviendo té a Yukino y Yuta. El té que preparó llenó la habitación de un rico aroma. Yukino y Yuta sostenían una taza cada una, bebiendo con total satisfacción. Sus ojeras habían desaparecido por completo. ¿Se saltaron la clase para echarse una siesta esta mañana?, preguntó Leo al entrar. ¿Por qué se ven tan despiertos ahora? ¿Faltaste a clase? Yukino lo miró de reojo. Nos tomas por alguien como tú. Como si fuéramos a faltar a clase solo por cansancio. Claro que no, eran estudiantes de sobresalientes. Faltar a clase casualmente era impensable. Es gracias a Asuna, dijo Uta, ya no luciendo como la chica medio muerta de la mañana. Dio otro sorbo pausado. Este té es increíble. Si hubiera sabido que existía algo tan bueno, habría ido a verla enseguida. ¿Té? Leo miró las tazas humeantes. Solo olerlo lo refrescó instantáneamente, eliminando gran parte de su fatiga. ¿De dónde salió este té? Comentario. 12 comentarios. Votar. Capítulo 79. Capítulo 79. Las reinas de hielo reunidas. Esto me lo dio la sensei. Dijo que es algo del inframundo. Era evidente que Asuna no era la primera vez que explicaba esto. Seguramente ya se lo había contado a Yukino y Yuta antes. Su tono era fluido y ensayado. El sensei del que hablaba era, naturalmente, Musashi. Musashi había comenzado oficialmente a enseñarle a Asuna Nitenichi Rik, prácticamente entregándole su técnica definitiva. Llamar a Musashi su maestra no era una exageración, así que Asuna se dirigió a ella así. La sensei dijo que usaba esto cuando entrenaba. Siempre que practicaba tan duro que se olvidaba de comer o dormir, bebía una taza para mantenerse alerta. Es un estimulante muy fuerte, pero solo apto para demonios. Los humanos podrían sufrir daño cerebral. Asuna también le sirvió una taza a Leo, su sonrisa era suave y encantadora. Presidente, usted también debería probar un poco. Leo tomó la copa y bebió de un trago. Y la verdad es que estuvo bastante bien. Es más, me pareció extraño, de una manera única. Otros tés le calentaban el estómago y le dejaban un regusto agradable. Pero este no parecía fluir hacia el estómago en absoluto. Parecía dispararse directamente a su cerebro. En cuanto lo hizo, su cabeza se enfrió y se despejó, como si alguien le hubiera limpiado la mente, dejándolo brillante y alerta. Su somnolencia se desvaneció. La pesadez de sus ojos se disolvió. Su mirada se agudizó al instante, y las ojeras desaparecieron sin dejar rastro. ¡Qué buen té! Leo no pudo evitar elogiarlo.
¿Cómo no sabía que en el inframundo había algo así? Si lo hubiera sabido, habría almacenado provisiones para el uso diario, especialmente para el entrenamiento. Este té debe ser extremadamente raro. Ni siquiera en el inframundo cualquiera puede conseguirlo. Yukino lo comprendió al instante, hablando con calma. Nunca lo he visto mencionado en ningún libro. Eso significa que no es nada común. Musashi-san probablemente solo tenía acceso a él porque es sirvienta de un Mao. ¿Tienes más? A Uta no le interesaba el fondo. Su atención estaba centrada en el té. Creo que realmente lo necesito. Si pudiera beber una taza cada día, nunca tendría que preocuparse por estar medio muerta por las mañanas. Recién reencarnada en demonio, el día era especialmente duro para ella. Y así seguiría siendo por un tiempo. Era miserable. No más. Sensei solo me dio un poco, y lo usamos todo aquí. Asuna levantó la pequeña olla. No quedaban muchas hojas. Quizás suficientes para una o dos infusiones ineficaces. Así que es realmente raro. De lo contrario, Musashi-san no sería tan tacaño. Leo aceptó la explicación. Contempló los pocos sorbos que quedaban en su taza con renovada reverencia. Yukino y Yuta tenían la misma mirada, reacios a beber más. Si hubieran podido embotellar el té restante, sin duda lo habrían hecho. Los cuatro tomaron té y charlaron en el salón del club, el ambiente era cálido y acogedor. Justo cuando Leo estaba a punto de contarle sobre la invitación de Sona, alguien tocó a la puerta. Todos guardaron silencio y miraron. Adelante. Las palabras se le escaparon a Yukino instintivamente, y luego se quedó paralizada. Esto no era el club de servicio. Ella no era quien mandaba. No debería haber sido ella quien dijera eso. A Leo no le importó en absoluto. Lo que le sorprendió fue quién entró por la puerta. Disculpe, ¿es este el club de asuntos ocultos? Una voz vacilante acompañó una entrada tímida. La chica que entró no era menos hermosa que las presentes. Su largo cabello ámbar claro era incluso más brillante que el de Asuna, y sus ojos color caramelo brillaban suavemente. Shiina Mairo. ¿Estás una estudiante de primer año? Shiina-san. ¿Ese Ángel-sama? Yukino, Asuna y Uta dijeron algo cada una. Especialmente el Ángel-sama de Uta, lo que hizo que Mairo se pusiera visiblemente nervioso. Simplemente llámame Shiina, senpai. Mairo hizo una reverencia cortés, sus modales impecables, suficientes para encantar a cualquiera. ¿Qué te trae por aquí? Leo sinceramente no esperaba que Mairo viniera de buscarlo. Y los ojos de Mairo vacilaron. Parecía insegura de cómo hablar, entre la vacilación y los nervios. Entonces otra voz llamó desde afuera. Disculpe, ¿puedo entrar también? Antes de que alguien más reaccionara, Uta se congeló primero. ¿Por qué estás aquí? Uta se levantó abruptamente, mirando con incredulidad al segundo visitante. Una figura esbelta, rasgos refinados, dos coletas doradas, ojos azul claro, piel pálida como la porcelana y otra belleza que combina con cualquier chica de la habitación. Sawamura Spencer Eriri. Shiina-san. ¿Tú también estás aquí? Eriri también parecía sorprendida. Todos intercambiaron miradas. La sala se sumió en un silencio extraño y pesado. Bueno, y Leo miró a las 5 chicas reunidas, con una sonrisa tirando de sus labios. ¿Quién podría culparlo? Mairo. Eriri. Uta. Yukino. Las 4 flores de Sobuhai, las bellezas estacionales de la escuela, se habían reunido todas en una habitación. Y a eso le sumamos a Asuna, la estudiante transferida que saltó a la fama en el momento en que llegó, eso hizo 5. 5 reinas de hielo, normalmente nunca vistas juntas, ahora unidas en el pequeño club de asuntos ocultos. ¿Cómo podría esto no ser entretenido? Leo estuvo a un segundo de sentarse, agarrar un puñado de semillas de girasol y disfrutar del espectáculo. Desafortunadamente, Yukino lo castigó antes de que pudiera hacerlo. Como presidente del club, di algo. Ella se acercó y le pellizcó la cintura con una fuerza sorprendente. Su susurro fue tan agudo que lo hizo estremecer. Leo casi saltó de dolor. Las otras 4 reinas de hielo también lo miraron, sus miradas poco amistosas. Bienvenidos al club de asuntos ocultos, Sawamura-san, Shiina-san. Leo apartó suavemente la mano de Yukino y forzó una sonrisa. Toma asiento. Asuna, sírveles un poco de té. Verdaderamente, Leo fue un hombre valiente al atreverse a hablar en esa atmósfera. Pero logró aliviar la tensión, lo suficiente para que los 2 recién llegados se sentaran. Asuna sirvió para Mairo y Eriri. Té negro normal esta vez, no el té estimulante. Gracias, Asuna-senpai.
Gracias, Yuki-san. Ambas muchachas le agradecieron cortésmente. No hay necesidad. Asuna le devolvió una suave sonrisa, elegante, casi como la de una esposa. Incluso Mahiru y Eriri sintieron simpatía por ella al instante. ¿Y entonces? ¿Por qué estás aquí? Uta entrecerró los ojos hacia Eriri y su tono era irritable. Vine a visitar el nuevo club. ¿No está permitido? Eriri no actuó tan groseramente como lo hacía en privado. Se comportó con el aplomo de una joven refinada. ¿Visitar un club nuevo? Uta entrecerró los ojos con más fuerza. ¿Por qué el as del club de arte visitaría el club de asuntos ocultos? Cualquiera lo encontraría sospechoso. ¿Por qué tengo curiosidad?, murmuró Eriri, lanzando una rápida mirada a Uta y luego alzando la barbilla. Un club que logró atraer a Yukino Shita-san, Yuki-san y Kasumigaoka-senpai. Claro que la gente tiene curiosidad. Yo solo soy una de ellas. Quería comprobar por mí mismo lo que hace este club cada día y si realmente es tan interesante. Ese era su propósito declarado. Quería descubrir qué hacía realmente este club de asuntos ocultos para provocar tales rumores. ¿Y tú, Shiina-san? Yukino se volvió hacia Mahiru. ¿También estás aquí para observar? Yo. Mahiru echó un vistazo a la habitación y notó que Leo parecía imperturbable, como si nada hubiera pasado. Tras un breve silencio, dijo en voz baja. ¿Puedo observar también? Ella no estaba allí por el club. Ella estaba aquí por Leo. Ella quería saber si lo que pasó anoche y fue real. También notó algo más. Las tres chicas del club se comportaban extrañamente cerca de Leo. Sus relaciones no eran normales. Entonces, ¿y sabían la verdad sobre él? ¿O eran también y demonios? Un club llamado Club de Asuntos Ocultos naturalmente la hizo sospechar de eso. Pero no podía confrontar a Leo por eso delante de todos. Entonces siguió el ejemplo de Eriri y solicitó observar primero el club para ver qué tipo de actividades realizaban realmente. ¿Observa el club, Eri? Leo finalmente habló. Parecía haber adivinado las intenciones de las dos chicas. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Está bien. Entonces déjame mostrarte. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 80. Capítulo 80. En serio, y qué terrible sentido del humor. Después de la escuela, Leo llevó a las dos chicas que querían observar las actividades del Club de Asuntos Ocultos a la propiedad familiar. Esta vez, incluso hizo que su chofer llevara el coche privado de la familia directamente a la puerta de la escuela. Con un grupo de chicas hermosas subiendo con él, 5 de las reinas de hielo de la preparatoria Sobu, todo el alumnado se quedó paralizado mientras el coche se alejaba hacia su finca. ¿Lo vi bien? ¿Eran Shiina de la clase 1 y Sawamura del club de arte? ¿Por qué se subieron al mismo auto que el Igos-senpai? ¿Y los 3 miembros del club de asuntos ocultos Yukino, Asuna y Uta estaban allí? Espera. ¿No están todas las 5 reinas de hielo de la escuela juntas? ¿Qué están haciendo? ¿Qué significa esto? Y, solo después de que el auto de Leo desapareció, toda la escuela estalló en caos. Pero nadie sabía a dónde llevaba Leo a Mahiru y Eriri. Una pregunta. ¿Cuál es la actividad diaria del Club de Asuntos Ocultos? Sencillo, lo que fuera que su obra diabólica requiriera. Por la noche, era lo que Uta ya había experimentado. Atender citaciones, firmar contratos, cumplir deseos, cobrar. Limpio, eficiente, directo. Durante el día, sin embargo, era hora de que los sirvientes de Leo entrenaran y perfeccionaran sus habilidades. Algunas de las chicas leían en el estudio, aprendiendo más sobre lo sobrenatural. Otras se entrenaban en las instalaciones subterráneas para adquirir experiencia práctica y de combate. Hoy, a petición de Leo, todos se reunieron en la sala subterránea para un ejercicio de combate de sirviente a sirviente. Y así, Mahiru y Eriri presenciaron algo que destrozó su comprensión de la realidad. Oro. De repente, Yukino desplegó un par de alas de demonio con forma de murciélago, elevándose del suelo. Un aire gélido la envolvió, condensándose en una tormenta de hielo y nieve que rugió hacia Asuna. Asuna se quedó sola ante la ventisca que se avecinaba. Parecía delicada y frágil, casi demasiado pequeña para resistir la embestida. Pero su expresión era firme e impávida. En lugar de retroceder, atacó. Abrió la mano y una oleada de poder sagrado se concentró en ella, tomando la forma de una esbelta espada sagrada. Auge. Justo antes de que la ventisca azotara, Asuna atacó con todas sus fuerzas. Una ola de fuego abrasador surgió de su espada, chocando de frente con el vendaval gélido de Yukino. Ella había creado una espada sagrada de elemento fuego.
La llama carmesí purificadora estalló hacia la tormenta y se estrelló contra ella con una fuerza tremenda. Retumbar. El hielo y las llamas chocaron, y el violento choque sacudió el aire. Un viento gélido y un calor abrasador estallaron, dividiendo la sala en un campo de batalla de elementos en conflicto. En lo alto, Yukino se movió nuevamente, reuniendo aún más energía gélida y desatando ola tras ola de ataques similares a ventiscas, bombardeando a Asuna desde todos los ángulos. En un instante, la habitación subterránea se convirtió en un mundo de nieve furiosa y llamas ondulantes. Yukino se apoderó del cielo como reina del invierno, desatando tormentas despiadadas. Asuna, como una espadachina sagrada que desafía un desastre natural, atravesó el campo de batalla con su espada llameante, cortando una ola de fuego tras otra para enfrentarse a la escarcha que se aproximaba. Justo enfrente de Mairu y Eriri, las dos chicas pelearon ferozmente, tan ferozmente que ambos observadores se quedaron congelados, aturdidos más allá de lo creíble. Y Eriri quedó completamente abrumada por la escena irreal que se desarrollaba ante ella. Su rostro se contrajo en shock y se tambaleó hacia atrás como si la hubiera golpeado una fuerza invisible. Su refinado porte de dama se desmoronó al instante. ¿Qué es esto? Ella no podía comprender nada de lo que estaba viendo. Y Mairu no fue mejor. Mairu ya había abierto los ojos como platos en cuanto Yukino reveló sus alas de demonio, quedándose paralizada. Cuando los dos demonios comenzaron a enfrentarse con un poder inimaginable, ella quedó tan conmocionada como Eriri. Se había preparado mentalmente. A diferencia de Eriri, se había desmayado la noche anterior al ver las alas diabólicas de Leo. Simplemente no estaba segura de si ese recuerdo era real. Pero ella nunca imaginó que hoy no solo vería alas de demonio sino también esta increíble batalla. ¿Qué fue esto? ¿Poderes sobrenaturales? ¿Habilidades del diablo? Entonces los senpai que se unieron al club de asuntos ocultos y eran todos demonios como Leo senpai. Al observar a las dos reinas de hielo mirar fijamente con ojos temblorosos, Uta parecía una mezcla de divertido y exasperado. ¿De verdad acabas de exponerles nuestro secreto? Le lanzó a Leo una mirada fulminante. Su rostro era puro inocencia, como si nada de esto fuera culpa suya. Este hombre era horrible. Hizo esto absolutamente a propósito para ver a las dos reinas de hielo restantes perder la compostura. En serio, y qué terrible sentido del humor. No hay opción. Vinieron a observar el club. Claro que tenemos que demostrar lo que el club de asuntos ocultos puede hacer. Leo todavía parecía completamente despreocupado, lo que hizo que Uta quisiera golpearlo. Claro, los demonios no eran tan reservados. Después de todo, los humanos los invocaban constantemente. Si los demonios no pudieran revelarse, ¿cómo se concretarían los contratos? Pero el mundo sobrenatural también tenía reglas. Exponer su existencia al azar estaba prohibido. De lo contrario, la sociedad humana se hundiría en el caos, y todas las facciones, muchas de las cuales dependían de los humanos para sobrevivir, sufrirían. Por eso, incluso familias poderosas como las familias Yukino y Yuuki desconocían a los demonios. Solo gigantes financieros como la familia Shinomiya tenían la influencia suficiente para aprender sobre el submundo. Si Leo hiciera alarde de sus poderes con demasiada frecuencia, seguramente surgirían problemas. Uta había investigado esto cuidadosamente. Tenía familia y amigos. Necesitaba saber qué podía y qué no podía revelar. Afortunadamente, las reglas de confidencialidad no eran demasiado estrictas. Los familiares directos podían saberlo. Por eso Leo pudo revelarse ante las familias Yukino y Yuuki. Pero presumir delante de personas que no eran relacionadas era peligroso, básicamente, era seguir los límites. Si todo el mundo se comportara así, ¿qué sentido tendría guardar secretos? No pasa nada. Le estás dando demasiadas vueltas. Leo comprendió la preocupación de Uta y finalmente dejó de bromear. Mairu y Eriri ya estaban en mi radar. Ambas tienen potencial para convertirse en mis sirvientes. Ya que son potenciales futuros sirvientes, ¿por qué no debería presumir para reclutarlos? Y me parece bien. Aunque se nieguen, significa que no logré reclutarlos. Eso no viola ninguna regla. Era el tipo de asunto que parecía grave, pero en realidad era manejable. Siempre que no se revelara imprudentemente frente a la multitud, siempre había maneras de suavizar las cosas. Por ejemplo, Yukino tenía una clienta compañera de la preparatoria Sou, alguien que ya sabía que era un demonio. Su relación incluso mejoró después de eso. De no ser por la preocupación por el secretismo, probablemente habría visitado el salón del club con frecuencia.
Mientras las cosas no se extendieran demasiado, nadie vendría de buscarlas. Incluso si se propagaban, el control de daños siempre era posible, tal como cuando el Sacred Gear de Yukino casi se salió de control al comienzo de la escuela. Una calle entera estaba casi congelada. Mucha gente se resfrió gravemente o sufrió congelación. Sin embargo, todo se resolvió discretamente culpando al clima extremo. Obviamente, alguien lo había manejado entre bastidores. Leo ni siquiera tuvo que intervenir porque la iglesia actuó primero. Pero si no lo hubieran hecho, él lo habría manejado, ya sea manipulando la cobertura mediática o, con menos delicadeza, restaurando la zona y borrando la memoria de los testigos. Por ahora, centrémonos en nuestros dos observadores visitantes. Leo se volvió hacia Mahiru y Eriri con una sonrisa alegre. Al oírlo hablar, ambas chicas volvieron a la realidad. ¿Qué son? Gritó Eriri, con la voz llena de pánico. Se tambaleó hacia atrás y señaló a Uta con furia. Kasumigaoka. Di algo. ¿Qué está pasando? Mahiru se calmó más rápido. Observó la creciente batalla y luego a Leo con expresión complicada. Bueno, entonces dijo Leo, levantando la mano suavemente, es hora de una pequeña explicación. Un círculo mágico apareció en su palma. Pero no me culpes, te lo advierto. Una vez que lo sepas todo, irse no será tan fácil. Antes de que alguna de las chicas pudiera responder, activó el círculo mágico. Un aluvión de recuerdos invadió sus mentes, arrastrándolos a otro estado de aturdimiento.